Un buen día de parte de este servidor, Jesús Polo, por aquí por nuestro programa Soy Costeño. Le doy la bienvenida nuevamente a través de nuestro programa Soy Costeño. Soy Costeño es el programa que transmitimos por aquí por las redes sociales haciendo análisis cultural de nuestro contexto, nuestra cultura, idiosincrasia, los valores costeños, los valores de nuestra gente querida, la gastronomía, la cultura, el baile. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Llegó el mes de octubre, y en el mes de octubre mucha gente celebra muchas cosas. Por ejemplo, nosotros los costeños estamos celebrando cosas que no son de la tradición de acá de Colombia ni de la costa. Por ejemplo, ese Halloween no es de nosotros, eso viene de Estados Unidos. Y no me parece que debemos aprender a copiar cosas que no son de nuestra cultura. Pues desde mi parecer y desde mi punto de vista, respetando las tradiciones de otros países. Porque eso en cualquier tradición que corresponda a un sitio se le respeta porque eso hace parte de la cultura. Pero esa no es nuestra cultura y nosotros nos dedicamos a imitar. Por ejemplo, que el día de San Valentín, otra imitación. Bueno, pero no vamos a ahondar ahí. Vamos a ahondar específicamente en lo que es el 12 de octubre. ¿Qué es el 12 de octubre? El 12 de octubre es el día del descubrimiento, ¿verdad? Cuando Colón llegó aquí a pisar territorio americano. Se ubicó especialmente en la parte de las islas, en la parte insular. Entonces, cuando llegó a la isla de Santo Domingo, todas esas islas, Cuba, las que descubrió, nos contaron una historia totalmente diferente, de que gracias a ellos vino el progreso, vino el desarrollo. Pero detrás de ese desarrollo se escondía algo, unos intereses económicos. Llega el capitalismo a América, porque el propósito era comercio, tras buscar oro a costa de lo que sea, porque Colón fue financiado por banqueros europeos, especialmente de los españoles, y financiado por la corona española. Pero ellos no vinieron en son de paz. Vinieron lastimosamente a ultrajarnos, vinieron a quitarnos la cultura, vinieron a quitarnos todo lo que era ancestral de los indígenas, porque nosotros los nacidos aquí en América tenemos descendencia indígena. Nosotros no somos totalmente europeos, nosotros tenemos cruces, ya nosotros somos una raza cruzada de diferentes niveles, tenemos mezcla de negro, indígena y de español, pero en la gran mayoría ya no estamos ni cerquita de los europeos, somos una mezcla de raza. Lastimosamente los que vinieron a invadirnos fueron los europeos y vinieron no solamente a intentar dominar al indígena, sino someterlo, esclavizarlo. Y lo que más duele, que sabemos específicamente, es que violaron, ultrajaron en el territorio americano, sometieron, mataron, masacraron. Inclusive hay relatos de un testigo especialmente de la misma iglesia, porque la religión también nos la impusieron. Los españoles vinieron y nos impusieron la religión. Ellos vinieron y trajeron la religión católica, pero ellos específicamente no estaban con un propósito de educar, de enseñar a los indígenas de buena voluntad. No utilizaron al indígena para esclavizarlo, maltratarlo, inclusive violaban a las mujeres, vendían a las niñas. Los famosos pedófilos también estaban ahí, los que les gustaban las niñas pequeñitas
de 14, de 15 años eran sometidos para los violadores, estos enfermos que llegaron de allá. Bueno, no vamos a ahondar ahí en ese tema de los enfermos, sino que vinieron específicamente a ultrajarnos, y nosotros sabemos que ese descubrimiento lo quieren hacer ver como una gran belleza, de que gracias a ellos nos culturalizaron. De pronto nosotros hubiéramos sido totalmente independientes de el desarrollo de ellos, porque toda cultura evoluciona. Evolucionó China, evolucionó la parte de los orientales, evolucionó Corea, evolucionaron todos los países independientemente tuvieron sus conflictos internos y todo, pero cada país evolucionó independientemente. Así que ellos nos trajeron, sí, gracias a ellos hubo un saltico ahí de desarrollo, pero las culturas más avanzadas estaban en su mayor nivel de desarrollo, como la azteca, la maya y la de los incas. Entonces se hubiera desarrollado también, todo llega en su momento, hubieran llegado extranjeros en son de paz, hubieran visitado, hubieran traído también el desarrollo, pero no de la manera como vino España a violar. Bueno, miremos aquí. Entonces les voy a mostrar esta pancarta que está rodando en los medios, específicamente en las redes. 12 de octubre, numeral, nada que celebrar, nada que celebrar. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Entonces, en honor a eso, nosotros debemos celebrar el Día de la Resistencia Indígena, porque ellos fueron nuestros ancestros. Ellos fueron y trajeron a los ancestros de África también, pero ellos no tuvieron la culpa de que los esclavizaran y los trajeran acá, y de ahí hubo el cruce de raza. Entonces, por eso es que yo sigo insistiendo de que nosotros somos una mezcla de raza indígena, negra, de todas partes, que vinieron específicamente de África, y los que vivían aquí, que eran los indígenas. Todo ese cruce de raza se dio a través de esa conquista y la colonización que hicieron los españoles. Lastimosamente hoy no podemos llamar a estos señores, no los podemos llamar colonizadores, sino invasores. Así es, lastimosamente. Entonces, no celebremos más el 12 de octubre, celebremos el Día de la Resistencia. ¿Por qué? Porque hubieron indígenas, como muchos, que aguantaron y resistieron el dominio de los aztecas. En el caso de Montezuma en México, se resistió contra Hernán Cortés y lo pusieron los indígenas, sufrieron hambre y todo, y lo logró someter, pero ellos estuvieron resistentes para no doblegarse. Les cortó agua, ellos hicieron una treta para evitar que los indígenas tomaran agua ellos tenían sus estrategias de ataque para los indígenas, y como ellos traían armas tecnológicas, traían de todo más avanzado, pues lograron someter a los pueblos indígenas, que ellos estaban más desarrollados, más avanzados. Nosotros éramos en esa época, nuestros ancestros eran un poco menos desarrollados en armería, pero bueno, por lo menos hubo gente que murió con honor porque decidió no someterse, porque se dieron cuenta que ellos vinieron a invadir, y muchos decían: tu Dios no es mi Dios. Exactamente, ellos obligaron a someter a su Dios, a nuestro Dios. Quizás hubiésemos conocido el catolicismo, pero más adelante, o el cristianismo, porque eso es una mezcla de religión que se ha dado, que viene desde la tradición, y esa tradición viene desde los romanos, porque la famosa Iglesia Apostólica y Romana viene de Roma, de Constantino. ¿Y qué eran ellos? Eran, ¿cómo es que se llama? Politeístas, y después pasaron a ser moniteístas, y eso no se trata de hablar ahora mismo de recordar el pasado de la iglesia, sino de lo que vinieron, y ellos trajeron entonces a los frailes, y los frailes nos enseñaron la lengua y
por ende nos enseñaron el cristianismo y sometieron a muchos indígenas a la religión cristiana, pero lo que no pagó fue que a muchos fueron sometidos a la fuerza, no aceptaron el libre albedrío de escoger su propia religión, sino que indígenas que no aceptaran la católica le mochaban las manos, lo quemaban vivo por la famosa Inquisición. Bueno, hubo un martirio y hubo muertes y miles de muertos para los indígenas que estaban rebeldes. Entonces no podemos decir que ellos vinieron a colonizarnos en son de paz, o que vinieron a colonizar en son de paz. Vinieron a destruir los pueblos ancestrales. Qué tristeza conocer la realidad, y nos enseñaron en la historia lo contrario. Nos mostraron la parte amable, pero detrás de ese descubrimiento se escondía lo oscuro, porque vinieron fue a saquear todo el oro de América que está allá en España. La gran mayoría se lo llevaron para España. Así es la verdadera historia del descubrimiento de América. Inclusive el señor Fray Bartolomé de las Casas manifestaba el maltrato que le daban a los indígenas en algunos casos. Se daban cuenta que el trato no era más adecuado, era inhumanístico. Algunos le mochaban los brazos, las piernas cuando huían por huir de los españoles. Entonces, delante de los demás, como muestra de poder, le mochaban los brazos y las piernas. Entonces el indio se sentía acosado y no podía escapar, porque, como es bien sabido, los españoles tenían mayor desarrollo en armas en ese aspecto. Los indígenas todavía en armas no pensaban en esa mentalidad de destrucción. Veamos este video que les traigo, este pequeñito video que les traigo del descubrimiento. Aquí se los voy a poner para que analicemos que ya no va a ser el día de la independencia, sino de la resistencia indígena por nuestros antiguos ancestros. 523 años de la resistencia indígena a la invasión española, el genocidio más grande que haya conocido la humanidad. No obstante, esa visión colonialista y discriminatoria de la historia le llamó por años Día de la Raza o Descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Tenemos más detalles en el trabajo que sigue. En 1992 se propuso en la Organización de las Naciones Unidas la proclamación de dicho año como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Esa propuesta iba en contra del empeño de España y otros países de proclamarlo como el Año Internacional del Descubrimiento de América. La historia oficial enseña que América fue descubierta por Cristóbal Colón, pero jamás se dijo que el Imperio Español lo que realmente hizo fue una invasión que terminó por esclavizar y exterminar a millones de indígenas, además de saquear los recursos como el oro, la plata y las maderas por más de 300 años. El cuestionamiento a la invasión europea generó una versión histórica que por primera vez tomó en cuenta la versión de los pueblos invadidos, que fueron diezmados por la violencia de las armas. Hoy, el 12 de octubre de 1492, no se celebra como el Día de la Raza, sino que se conmemora y se recuerda como el día en que inició en el continente americano el genocidio más grande que jamás haya conocido la humanidad. El Día de la Resistencia Indígena simboliza la valentía de nuestros pueblos aborígenes en contra del dominio imperial. Bueno, ahí tienes tú esa parte para que te des cuenta que no vinieron a colonizarnos, vinieron a estafarnos, a maltratarnos, a matarnos y a violar a las mujeres indígenas, porque enfermos sí eran esos depravados. Bueno, entonces nos damos cuenta que ese famoso descubrimiento ha sido una farsa, así que ya no lo llamemos descubrimiento Día de la Raza, sino llamémoslos Día de la Independencia. Ya sabes, no podemos seguir celebrando algo que fue una miseria, una masacre, una matanza. No podemos seguir celebrando
la desgracia de nuestros ancestros. Ya sabemos que el día 12 de octubre se celebra el Día de la Resistencia Indígena. Ya no va a ser más día que disque de la raza, porque la culpa fue de ellos, pero ahora ya no se va a hablar de eso, ni del día del descubrimiento. Se va a hablar del Día de la Resistencia de aquí en adelante, por nuestros ancestros que murieron defendiendo sus derechos. Bueno, ya sabe, sintonízame por aquí, por nuestras redes sociales, por Twitter, por Facebook y por YouTube. Oíste, tengo mis redes sociales, entonces me puedes seguir ahí como Jesús Polo. Ese es mi Twitter también, y en YouTube Jesús Polo, y en Facebook como Vicent Mango. Bueno, hasta una próxima emisión de Soy Costeño.